Presentar. Mi nombre es María y soy bueno, pues unos 10, 12 años aproximadamente. Y bueno, os he preparado un taller que habla sobre yoga en el aula. No es una clase de yoga, ¿vale? No es una clase para practicar yoga, es una clase en la que, o es un taller en el que vamos a ver qué recursos o qué técnicas de yoga se podrían aplicar a las clases y concretamente a las clases de L. Obviamente serán parte de la clase, no será una clase completa de yoga, pero algunas técnicas que pueden ayudar sobre todo a la concentración, a la atención, que es lo que más nos puede ayudar en la clase, ¿no? Ah, sí. Entonces, si os parece, yo quiero que participéis conmigo. Esto no quiero que sea un monólogo, quiero que sea una conversación para todos, porque seguro que todos podemos aportar muchas cosas. Sí. Entonces, si os parece, para que no haya ningún problema así de sonido ni demás, silenciamos el micrófono y en el momento que queráis decir algo, sin problema, adelante. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale. Bueno, os voy a compartir porque os he preparado un PowerPoint para que vayamos viendo y vayamos comentando diferentes opiniones o ideas que nos puedan surgir. A ver si funciona bien. Aquí. Vale. ¿Podéis ver todos? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenéis este taller, lo he titulado Yoga en clase, atención y concentración en el aula. ¿Vale? Como ya os he dicho, no es una clase de yoga, son recursos para poder aplicar en clase. Bueno, pues algo importante que necesitamos saber es que hay 4 conceptos importantes para el yoga y para la clase, para el aula. Desde la respiración hasta la concentración, la relajación y, por último, la atención, que es lo que buscamos en la clase. Son 4 conceptos que no deberían ser nuevos, que es algo que todos podemos controlar y todos conocemos, solo que quizá no estamos acostumbrados a tratar este tipo de conceptos en el aula. Entonces, bueno, pues ahí está la parte del yoga para poder aplicarlo. Una mínima introducción, muy poquito, pues es esto. El yoga es una disciplina muy antigua, con más de 8.000 años, y tiene muchos beneficios, solo que especialmente con los jóvenes, con los adolescentes, porque es la base. Si se crea una buena base, pues el futuro de estos adolescentes pues, puede ser mucho más llevadero, ¿no? Concretamente, lo que es algo que nos atiene sobre todo a nosotros, la clase de L. Puede tener un fin lúdico, se puede utilizar actividades divertidas, actividades de juegos, un fin académico y personal. Es posible aplicarlo en el aula, claro, desde diferentes puntos de vista. Desde la parte más espiritual, con técnicas de relajación, que veremos algunas, a la parte más académica, que podemos hacer actividades de, no sé, de escritura, de vocabulario, de pronunciación. Y todas estas actividades tienen que ponerla en práctica pues, con diferentes destrezas. Audios incluso se pueden escuchar también. Y es labor del profesor saber guiar al estudiante para que puedan aprovechar estos beneficios. ¿Vale? Es como el guía, el profesor, es de quien aprenden. Bueno, en este webinario, además de conocer y poner en práctica algunas técnicas de respiración y relajación, pues vamos a ver cómo esos beneficios se pueden aplicar a los estudiantes para un mayor rendimiento académico, y eso se verá también con un cambio progresivo en su comportamiento, en su actitud, desde el aula hasta la familia, en casa, con los amigos, etcétera. Eso se irá desarrollando se irá implementando en su desarrollo personal.
Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Yo os he preparado algunas preguntas, pero no sé, algunas que puedan surgir que no se me han ocurrido a mí, adelante, ¿de acuerdo? Cosas importantes. ¿Qué es el yoga? ¿Por qué ahora de repente todo el mundo piensa en el yoga? ¿Por qué ahora de repente está de moda? Es una disciplina, como hemos visto, con 8.000 años de antigüedad, pero parece que ahora es algo novedoso. No, novedoso no es. Pero tenemos mucho interés ahora. ¿Por qué para niños? ¿Qué diferencia hay entre yoga de adultos y niños? ¿Cómo podemos hacer que un niño se concentre para practicar yoga? No es lo mismo que se concentre un adulto, no es lo mismo decir a un adulto, venga, tienes que concentrarte, y se concentra. Y a un niño no le puedes decir, vamos, concéntrate porque tienes que estudiar. No es tan fácil. ¿Qué beneficios? ¿Cómo se consiguen esos beneficios? ¿Cómo llevar el yoga al aula? Técnicas para aplicar en aula L. ¿Hasta cuándo son útiles estas técnicas? Y veremos también algunos ejemplos prácticos. No sé, ¿se os ocurre alguna otra pregunta que podamos aplicar a esto? Bueno, seguro que nos van a ir surgiendo a lo largo de todo esto. Vale, mirad. ¿Qué es el yoga? No sé si alguno conoce esta imagen, que es bastante representativa. Una clase de yoga va a ocupar esto hasta aquí, aproximadamente. Toda la parte de asanas, que es la parte física, y un poquito del resto de yoga. ¿Qué es el yoga en una clase, en un aula, en una clase de L concretamente? Pues muy poquito físico, pero mucho de todo lo que tiene el yoga. De concentración, de atención, de una filosofía de vida, un estilo de aprendizaje, técnicas de concentración, hasta un aprendizaje de alimentación, de actitudes, de comportamiento. Todo eso también es parte de yoga y es lo que podemos trasladar a nuestra clase. Y hacerle ver a los niños, a los adolescentes, que sin explicarles literalmente, vamos a hacer técnicas de relajación, vamos a hacer técnicas de respiración. No, sobre todo si son adolescentes, quizá es más fácil explicarles esto. Si son niños, no van a entender, vamos a hacer una técnica de relajación. Directamente la vamos a hacer con ellos y la van a aplicar. ¿Qué diferencia entre yoga para adultos y yoga para niños? Bueno, pues los adultos quieren perder ese estrés, quieren quitarse el estrés que ya llevan, buscan relajación, buscan tranquilidad que necesitan en su día a día y además necesitan actividad física. Los niños esa actividad física ya la llevan incorporada. Pero ¿qué hace el yoga para niños? Lo que hacen es aprender jugando. No se dan cuenta de que están aprendiendo. Les ayuda a conocer su cuerpo. Les ayuda a controlar su cuerpo, a controlar su mente. Inconscientemente les ayuda a controlar muchas partes de su cuerpo y de su mente. Y si un niño o un adolescente aprende estas técnicas, aprende a autorrelajarse, no llegarán a la vida adulta cargados de estrés, de ansiedad, de nervios, de miedos ante situaciones difíciles. Mira, yo tengo un ejemplo de... Yo he dado yoga para niños y es muy curioso porque los niños cuando vienen a la clase directamente dicen, ¿a qué jugamos hoy? ¿A qué vamos a jugar? No me preguntan, ¿qué técnica de relajación vamos a hacer hoy? ¿Qué técnica para concentrarnos vamos a aprender hoy? Ellos directamente están jugando, inconscientemente están aprendiendo. Un adulto en una clase de yoga igualmente lo que me pregunta es, necesito relajarme, qué día más duro llevo, necesito quitarme el estrés.
necesito moverme. Son necesidades diferentes, son necesidades que son como contrarias. Entonces, si el niño o el adolescente las aprende, en su vida adulta no va a llegar a necesitar que le quiten estrés, que le relajen, no van a necesitar esa actividad física porque la llevan ya incorporada desde niños, ¿vale? Entonces, es diferente, hay grandes diferencias. Beneficios, muchos, tanto adultos o niños, pero hay grandes diferencias, ¿eh? Vamos a centrarnos un poquito más en el yoga en el aula. Y aquí os he preparado algunos enlaces para que podamos ver juntos, podamos comentar, podamos, no sé, opinar sobre si os parece fácil aplicarlos y si creéis que pueden ser útiles. Entonces, hay aquí algunos ejercicios de respiración, de atención, de relajación y algunas actividades, ¿eh? ¿Alguien me dice algo? ¿Estáis todos escuchando con atención y hablando yo sola? Bueno, interesante. Bueno, no me habéis dicho si trabajáis con niños, con adolescentes, qué tipo de... Adolescentes. Y adolescentes. ¿De qué edades aproximadamente? Bueno, desde los 14 hasta los 19 años. De 14 a 19 años. Eso y bachillerato, sí. Ok. Sí. 11, 13. 11, 13, más pequeñitos. ¿Y pensáis que el yoga en el aula les puede ayudar para algo? ¿Creéis que puede ser necesario? Pues yo creo que es algo novedoso, ¿eh? Nunca lo he visto aplicado en un aula, la verdad, pero me interesa mucho, ¿no? Como idea, por eso sí estoy aquí, o sea, me gustaría aplicarlo. Sí, a veces, claro, como son cosas nuevas, pero son actividades que en realidad, como os he dicho al principio, no se trata de decir, vamos a hacer una técnica para aprender a... No, la vamos a hacer incorporar esa parte de aprendizaje, que es la que nos interesa. Y bueno, habrá algo que sea más físico, pero sobre todo las técnicas van a funcionar Hoy hago una técnica de respiración con él y con los niños y mañana están todos tranquilos, todos como... No, eso es un proceso y bueno, necesita un poquito de continuidad, de constancia, ¿eh? Pero bueno, os voy a mostrar aquí algunas. Vale, pues como os iba diciendo, algunas son algunos ejemplos de ejercicios de respiración que podemos aplicarlas en nuestra clase. Bueno, decía que estas técnicas son técnicas de respiración y las técnicas de respiración se pueden, desde la respiración llegamos a la concentración. Funcionan, bueno, aquí tenemos el juego de la serpiente, uno de los favoritos de los niños y en la actividad es muy fácil. Nos sentamos a todos los niños en una silla con la espalda recta. Deben poner las manos en el abdomen para centrarse en las órdenes del profesor. Y bueno, la actividad simplemente es coger un poco de aire, tomar aire por la nariz durante unos segundos y ellos... Esa es la parte más de yoga que podemos decir. Si es la técnica de la serpiente... No se oye. Imaginar la serpiente, trabajar vocabulario de animales, porque hay varias técnicas de respiración con animales. Lógicamente, estos son tipo de actividades que en el aula no van a
5 o 10 minutos que... María, se te va la conexión. Tienes la conexión ¿Sí? un poquito floja. Pues, La última no sé. parte es que no se ha oído muy bien. Bueno, decía que son ejercicios que trabaja la parte más física del yoga, de respiración, pero se puede trabajar vocabulario. En este caso hay diferentes técnicas con nombres de animales, ¿vale? Pues hemos visto la serpiente, aquí tenemos otra con un globo, ¿vale? Pues el niño debe sentarse cómodamente en una silla con la espalda recta. Juego de colores. Vamos a practicar colores. ¿No? Yo he perdido muchas partes. No sé los demás. Sí. A ver, recordadme lo último que habéis escuchado. Parte del serpiente, parte de lo último que estabas diciendo. Es que A ver, la conexión se va y viene. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Sí. Venga. Bueno, seguimos entonces. La técnica que tenemos aquí de hinchar un globo imaginario, un globo de colores. Para niños, vamos a trabajar los colores. ¿De qué color es tu globo? Diferentes colores. Un poquito de vocabulario. Como os decía, son técnicas que no nos van a llevar más de 5 o 10 minutos en el aula, porque insisto que no es una clase de yoga. Son técnicas que aplicamos, técnicas de yoga que podemos aplicar al aula. Entonces, este tipo de actividades, como os digo, no más de 5 o 10 minutos. Otra actividad, elefantes, respirando como los elefantes. ¿Cómo hacer esta actividad? Los niños están de pie, en este caso, con las piernas un poquito abiertas. Les indicamos que se van a convertir en elefantes. Vamos a trabajar también imaginación. Van a respirar como los elefantes. Bueno, pues igual, deben coger aire por la nariz de forma profunda y cuando lo hagan, levantan los brazos como si fuera la trompa del animal y al soltar el aire pueden notar cómo el abdomen sube o baja. ¿Vale? Entonces son esas técnicas que simplemente tienen que tomar aire y olvidarse del resto de la clase porque se van a concentrar ahora en hacer esa respiración, que les va a ayudar a calmarse, a relajarse antes de una clase. ¿Sí? ¿Bien el sonido? ¿Mejor? Vale. Mucho mejor. Vale. Bueno, más animales, más vocabulario. Seguimos trabajando vocabulario. El leopardo, igual, pues aquí tenemos otra técnica. Fijaos que hemos empezado desde la serpiente, que están sentados en el aula, sentados en su silla, sin tener que hacer ningún cambio físico de la clase. Y el elefante ya, por ejemplo, necesitamos estar de pie. En este caso, necesitamos también estar en el suelo. Todo esto también se puede adaptar a nuestra clase, al espacio físico, al aula física. Y al número de alumnos también, dependerá del número de estudiantes que tengamos. Bueno, pues otra técnica. Ahora deben coger aire por la nariz, notan cómo se hincha el abdomen y desciende la columna. ¿Vale? Entonces, para ellos están haciendo un juego de animales, de imitar animales, pero realmente están empezando a relajar el cuerpo, a relajar su mente y empezar a prepararse para una clase. Pero todo eso no lo saben. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis 4 técnicas. Vamos a ver otras. A ver. Vale. Vamos a ver más. A ver, ¿qué era esto? Yo lo tenía todo abierto, lo prometo. Vale. Otra técnica. Aquí lo vamos a ver real. Vamos a ver ejercicios reales. Entonces. A ver. Un segundo.
Vale, voy a compartirlo, que creo que no lo estáis viendo. Aquí. Vale, ¿lo veis ahora? ¿Podéis ver a un niño tumbado? Sí. Sí, se Vale, ve. pues son 2 minutos, vamos a ver lo que hacen, cómo funciona, qué tipo de ejercicios pueden ser. Los globos que hablábamos. Bueno, ahí hemos visto algunos. Por ejemplo, el último ejercicio que hemos visto de las vocales puede ser un ejercicio de pronunciación. Uy, perdón. Vale. Bueno, como os decía, este último ejercicio de pronunciación de las vocales, bueno, pues sobre todo estoy pensando en la clase de Ángelo, que ha dicho que son niños, quizás son ejercicios que pueden practicar. No sé el nivel que pueden tener tus estudiantes, pero con la excusa quizá de vamos a pronunciar, vamos a trabajar un poquito de fonética. Bueno, pues hacemos esto y al mismo tiempo estamos haciendo relajación. Sí, el problema es, hay algo que se puede hacer, seguro. El problema es que son mínimo 25. Son Y- muchos. Pues quizás se puede hacer en grupos. Se puede hacer pequeños grupos. Sí, es bastante, a lo mejor con los de 11 años, porque los de 13 es bastante complicado gestionarlos si los divides en grupos, empiezan a hablar entre ellos y la clase Claro, bueno, los por eso pierde. os decía que está en el profesor saber llevar y saber guiarlos, claro. Sí. A lo mejor los de 11 años, sí, se puede hacer algo, sobre todo el ejercicio de hinchar Sí, por los ejemplo. globos puede ser útil o de los colores o en pensar en un color o en un olor. Sí, claro. Sí, Por eso, puede ser todo útil. esto también es algo que después hay que adaptar. Cada uno tiene que adaptar Sí. a su clase, a su tipo de estudiantes. Entonces, claro, son algunas ideas que cada uno tendrá que también un poco adaptarlas. Y hay que adaptarlas. Claro. Vale, más. Vamos a ver más. A ver, ¿dónde está? Ok. Vamos a ver otros ejercicios.
Aquí. Vamos a ver ahora un ejercicio que trabaja la concentración, la atención. No sé, a lo mejor lo conocéis, es un ejercicio que trabaja, bueno, memoria también, trabaja la memoria. A ver si podemos verlo. Aquí. Vale. Es un ejercicio en el que mostramos una imagen y la dejamos a los chicos que vean la imagen durante unos 5, 10 segundos. Tienen que memorizar y después de esos 10 segundos quitamos la imagen y pueden repetir el nombre de todos los animales que han visto. Seguimos trabajando, vale, en este caso volvemos a trabajar animales, pero podemos trabajar también vocabulario de la cara, vocabulario del cuerpo. Desde preguntar qué animales has visto a preguntar ¿dónde está el conejo? ¿O dónde está la serpiente? A ver. Aquí está. ¿Dónde está, no sé, el elefante? ¿O qué hay en la frente? ¿Vale? Entonces hay muchas formas también de adaptarlo para que puedan trabajar el vocabulario que nosotros a lo mejor estemos trabajando en ese momento o queramos que recuerden. ¿Sí? ¿Conocíais esta imagen alguien? No, ¿No? no, yo no la Hay conozco. muchas así. Hay de otras imágenes que trabaja con números también. También se puede trabajar con números. Si queremos trabajar el vocabulario de los números, pues hay otras imágenes que funcionan igual. Vale. Esto quizá era más para los más adolescentes. Perdón, para los más niños. Vamos a ver algunos también para los adolescentes. Para los adolescentes, quizás sí es más fácil poder decirles, vamos a trabajar algunas técnicas para relajarnos antes de un examen. A ver, sí, sí. Vale, a ver, lo abro. En este caso es un ejercicio un poquito más físico. ¿Vale? El lunes 21 de octubre asistimos al inicio No estás compartiendo el vídeo, Voy. de uno de los cursos y talleres en los que colabora la Concejalía de Juventud de Mislata. En este caso, un taller de relajación que se impartirá en el Centre Jove del Mercat a cargo del psicólogo Marcelo Blas Samos hasta el 16 de diciembre. Vamos a trabajar un poquito la dinámica corporal a través de algunos ejercicios suaves que la gente pueda ir aprendiendo. Ejercicios que algunos vienen del tai chi, del yoga, de la danza. Y luego terminamos la actividad con una relajación, unos 10-15 minutos, una relajación guiada para que, digamos, tumbados en el suelo puedan aprender, a tomarse unos minutos para hacer que su cuerpo se relaje a través de un poco de la música. Este taller enseña y ayuda a sus participantes a relajarse en su vida cotidiana mediante diferentes técnicas. Sobre todo, se pretende que los jóvenes consigan desconectar de la rutina y puedan separar y concentrarse en cada una de las actividades que realizan. Dadas las condiciones en las cuales nos movemos en la sociedad, necesitamos aprender a relajarnos, aprender a que nuestro cuerpo tome diferentes posturas y actitudes para llevar mejor el día a día. Todo esto es muy importante en el momento que vivimos, ya que el estrés, las preocupaciones y los malos hábitos nos llevan a padecer dificultades psicológicas y físicas. Vale, pues sí, este es más físico.
más enfocado a adolescentes, ya no tan niños, y igualmente se puede adaptar. No necesito ir a un gimnasio, necesito 5 minutos, 10 minutos antes de un examen, por ejemplo, antes de una clase. Vamos, chicos, vamos a intentar relajarnos, vamos a hacer algunos movimientos y después de esto la clase no va a perder dificultad, pero la van a afrontar quizá un poquito mejor. Mirad, os quiero mostrar ahora el último el siguiente vídeo que hay es similar al que acabamos de ver, pero quiero mostraros esta imagen que también es un ejercicio de concentración. Igual que hemos hecho el de los animales, pues ahora podemos hacer este, que os voy a mostrar. Vale. ¿Podéis verlo? Todavía no. ¿No? No. Aquí. Es una imagen. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, es un ejercicio para trabajar la concentración. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué tienen que decir? ¿El color o la palabra? Pues nosotros decidimos. Si es el color, tendrán que decir verde, rojo, azul. Si es la palabra, pues sin concentrarse en el color. Verde, no, amarillo, rojo, no, amarillo, azul, naranja, ¿vale? Necesita esa concentración. Podemos hacerlo en grupos, podemos hacerlo individual, podemos hacerlo un día una persona, otro día otra, cambiar, ir cambiando, ir adaptándolos un poco, para que tampoco les resulte aburrido y hacer diferentes actividades de este tipo cada día. Se puede incorporar de forma diaria a la clase y que todos lo interpreten como, vale, tenemos todos los días 5 minutos para trabajar un poquito la concentración, para trabajar la atención. Y como os he dicho antes, estos beneficios se ven a medio, largo plazo, no es de un día para otro. Si los acostumbramos a hacer este tipo de actividades, pues lo van a casi necesitar a diario. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario sobre estas actividades? Sí, para mí que yo enseño español a los italianos, ¿no? Este tipo de actividad es muy oportuna, pero siempre que se utilice como con la idea que estoy enseñando la lengua, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos teatro, por ejemplo, y entonces son técnicas donde se usa el rule governed behavior, o sea, el imperativo, haz esto, pon esto, etcétera. Y están haciendo una actividad aprendiendo la lengua. El imperativo, sí. Sí. Sí, se puede adaptar. O después veremos un ejercicio que, si nos da tiempo a hacerlo, podemos trabajar descripciones. Si estamos trabajando descripciones, perfecto. Vamos a empezar a trabajar ser y estar, a trabajar adjetivos. Yo os presento muchas o algunas técnicas y después son ideas que igual no las vamos a aplicar, pero y según nuestro ritmo de la clase, pues vamos a ir adaptándola a nuestras necesidades, claro. Sí, yo vi eso de estar con las imágenes esa de la cara, donde habían los animales dentro de la cara, ¿dónde está? Y entonces, sea los animales que las partes del cuerpo con estar. Claro, por ejemplo, ¿dónde está el elefante? Pues está, exacto. Claro. Entonces sí, se pueden adaptar de muchas formas. Sí, está muy chulo. Sí, ya os digo, a ver si nos da tiempo a hacerlo. Yo creo que sí, vamos a ir rápido y lo hacemos, porque puede ser interesante. Hay muchas opciones de ejercicios.
Vale. Una de las primeras páginas que has compartido tenías unos enlaces que me gustaría tenerlos. ¿Nos los darías después? Sí, no os preocupéis porque después os van a enviar un resumen con todo lo que hemos hablado, con los links, etcétera. Os lo van a enviar todo después, ¿eh? Vale, vale, gracias. No os preocupéis. Vamos a ver alguna cosita más que queda. Vale. Vamos a ver. No se te oye, Como lo María. que hemos visto. ¿Sí? Ahora. Decía que queda por ver este enlace, pero os digo que es similar al que hemos visto antes de los adolescentes y os los van a enviar todos. Una lista de los beneficios que puede aportar todo este tipo de actividades. Algunas centradas sobre todo en la aula, pues vale, incrementan la concentración y la memoria, potencian la creatividad y la imaginación, no sé, les ayuda a calmar el sistema nervioso. Todas esas técnicas menos físicas y más psíquicas, podemos llamar, para aplicar en el aula. No sé, aprenden a concentrar, a conectarse con su espiritualidad. Pues sí, es la parte más espiritual del yoga, pero también en cierta medida les va a aportar muchos beneficios. Mirad, algunos ejercicios prácticos de pranayama, como os he dicho, 5 o 10 minutos antes de la clase. Vale, pues hemos visto algunos y aquí tenemos más. En grupo, sentados cada uno en su silla, sin ningún material en la mesa. Ojos cerrados y en orden, de uno en uno, van marcando la respiración. Inhala, el siguiente, exhala. Otro niño, inhala, otro, exhala. ¿Qué conseguimos con esto? Atención, porque cada uno tiene un turno. Atención, respiración y lo que conlleva, ¿no? Relajación, concentración y atención. Otro ejercicio, ojos cerrados, en silencio. Empiezan a respirar profundamente y deben intentar no pensar en nada y contar hasta 20. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pues vamos a intentarlo. El primero que consiga, sin tener ningún pensamiento, debe dar 3 golpes. Vamos a estar atentos a ver quién da los golpes. Y de esa forma estoy concentrado. Otra respiración un poco más guiada. Tomar una respiración profunda en 4 tiempos y soltarla poco a poco en 8 tiempos. Como os digo, son ejemplos que cada uno en su aula podrá adaptar de formas muy diferentes. A ver si podemos ver el siguiente. Ejercicios de visualización. Esto tiene más uso oral o escrito, dependerá del nivel, dependerá del grupo, ¿vale? Entonces, un ejercicio práctico, quizá este más largo, porque también vamos a aplicar más aprendizaje de la gramática. Puede ser tanto en pequeños grupos o la clase junta, toda la clase. Se trata de crear historias de ficción. Empezamos con la creatividad, con la imaginación, empezamos a trabajar vocabulario y en la que van a poner en práctica su creatividad, imaginación, vocabulario y gramática para poder cohesionar correctamente la historia. Oral o escrita. Cada uno va a decidir. Deben empezar imaginando un lugar ideal que le transmita calma. Vamos a empezar a buscar escenarios. Una playa, un desierto, un castillo, el espacio, diferentes lugares, más vocabulario. Tienen que pensar en personajes que les resulten simpáticos, cosas que les transmitan buenas sensaciones. Aquí tenemos una oportunidad perfecta para hacer descripciones, para explicar cosas, olores, buenos recuerdos. Con toda esa información irán creando una historia que deberán ir contando al resto de la clase. Deberán ir contando si lo pueden hacer de forma oral, si es un nivel más o menos alto para poder hacerlo de forma oral, o con una previa preparación escrita. Para la escrita es bueno hacerlo en grupos. Cada grupo va a crear una historia
que después va a transmitir al resto de los compañeros. Irá contando al resto de la clase que estarán sentados en sus sillas con los brazos cruzados sobre la mesa, con la cabeza apoyada, una postura de relajación, y poco a poco van a ir introduciéndose en la historia que ese grupo de ese día ha creado. El profesor puede dejar un tiempo mínimo de preparación, pero lo ideal sería que la primera vez que se hace la actividad, el profesor fuera quien creara la historia, que todo el grupo lo escuchara, es decir, que todos recibieran esa técnica, la pusieran en práctica ellos, y después, otro día es cuando el grupo va a poder trabajar con la técnica y poder hacerla y crearla. ¿Sí? Un elemento importante puede ser poner un tipo de música relajante y un tipo de música adecuada a la historia, adecuada a la situación que van a explicar. Cualquier tipo de música que les transmita un poco de calma. ¿Vale? Obviamente esto lleva una parte de preparación importante del profesor. Tiene que tener preparada esa música, tiene que más o menos haber guiado previamente al grupo. ¿Vale? Y bueno, aquí os dejo un ejemplo. No se puede ver muy bien la imagen, pero igualmente os lo van a enviar, para que lo tengáis ahí. Y es un ejemplo de un viaje por el mar. El libro es de este libro, que también os dejo la bibliografía, no os preocupéis, que lo dejo ahí. Y bueno, es una historia que lleva al niño, o a los niños en este caso, a relajarse. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Queréis ponerla en práctica? ¿Nos convertimos en adolescentes para poner en práctica esto? Vale, pues si queréis, vamos a hacer lo que deberían hacer los niños. Vamos a relajar la cabeza, a cerrar los ojos y a escuchar y tratar de meternos en la historia. ¿Vale? Son 2 minutos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a convertirnos en adolescentes de 13 años o 12. A ver qué sensaciones tenemos. Os voy a leer la historia con las anotaciones para el profesor también, que sepáis un poquito cómo trabajarla. Bueno. A ver, si os puedo meter un poquito más en el papel. ¿Se escucha algo? ¿Sí? Venga. Ojos cerrados. Nos relajamos el cuello, relajamos la espalda y nos dejamos llevar un poquito. Tumbados boca arriba, cerrar los ojos, inspirar, expirar lenta y profundamente, concentrados en vuestra respiración. Ahora imaginad que estáis dando un paseo por la playa y que sentís la arena cálida bajo los pies. Recostaos sobre la arena maravillosa y dejad que cada expiración cubra vuestro cuerpo como si se tratara de las olas del mar. Hace calor y el sol brilla sobre vosotros. Todo vuestro cuerpo se calienta y conseguís suficiente energía para hacer lo que os plazca. Inspirad y expirad lentamente al ritmo del mar. Ahora oís que alguien os llama. Se trata de un delfín que os espera en las aguas para invitaros a vivir una aventura. Él conoce el mar perfectamente. Os sentís seguros a su lado y le rodeáis con vuestro brazo. Cuando entráis al mar, percibís su calidez y os dais cuenta de que podéis respirar bajo el agua mientras os zambullís con el delfín. Notáis la inmensa calma que reina bajo el mar. Un poco más adelante llegáis a un arrecife de corales.
El sol brilla a través del agua y los colores se mueven y cambian. Al mirar a vuestro alrededor, descubrís los peces de todas formas y colores, tamaños que nadan por el arrecife. Al adentraros más en el mar, conocéis a otros delfines que juegan y hablan entre sí mediante suaves sonidos. Están contentos de veros y os preguntan si queréis montar sobre ellos. Este delfín os conduce directamente hacia el fondo del mar, el reino de las sirenas. Podéis ver que muchas de ellas entran y salen de sus castillos bajo el mar y os saludan. Una se acerca a vosotros y os invita a conocer su reino y todos sus secretos. Podéis quedaros en su compañía unos momentos para disfrutar de vuestra aventura. Ahora ha llegado el momento de despediros. Vuestro amigo el delfín os acompañará de nuevo hacia la playa. Y ahí, en ese momento, poco a poco, vamos volviendo, vamos abriendo los ojos y volviendo a la realidad de nuestra clase y de nuestra gramática. Bueno, solo es un ejemplo de historias que se pueden crear, de imaginación que podamos dejar a los niños, de creatividad, sin olvidar nuestro objetivo, que es la atención, la concentración, trabajando en clase. Voy a parar la música, ya. Y bueno, eso es un poco lo que se puede aplicar del yoga en el aula. Como os he dicho, es todo cuestión de adaptar a las necesidades de nuestros estudiantes, a las posibilidades que tengamos de aula, no sé, desde hacerlo de una forma secreta, por decirlo de alguna forma, que no sepan que estamos trabajando técnica de relajación, a directamente decirle a los chicos, vale, necesitamos tranquilizarnos, vamos a calmar un poco y vamos a concentrarnos a hacer algunos ejercicios. No sé, es algo que se puede adaptar de muchas formas, ¿no? ¿Qué os parece? Esta técnica que tú has utilizado ahora, que la has puesto como técnica de yoga, es una técnica metodológica que se utiliza para el aprendizaje y el enseñamiento de las lenguas extranjeras, que se llama Suggestopedia. No recuerdo quién es la persona que lo ha puesto en marcha, ¿no? Bueno, pues pero se utiliza exactamente como lo has hecho y luego las personas, cada cual se hace en círculo. En círculo, sí. Sí, y luego cada persona tiene que contar la historia según lo que se recuerda que se haya dicho antes. Claro, y también según lo que, cuando termine esta actividad, también es un momento de hablar con los estudiantes, ¿no? Vale, pues sí. Contadme qué os habéis imaginado, qué habéis visto vosotros, de qué podéis hablar con estas sirenas. Es un poco también de una interactividad, ¿no?, entre el profesor y los estudiantes. Sí, cierto. Sí. Claro, se adaptaba más la historia a niños más pequeños, cierto que no 13 años. Un chaval que tenga 13 años, yo le doy una historia de este, bueno, no pues participa. A lo mejor un chaval de 13 años no funciona con una sirena, pero si lo metemos en un, no sé, en un campamento, en algo que tenga... Sí, claro, cierto que sí. Claro, por eso. Estaba muy bien, muchas gracias. Esto para niños pequeños, bien. Para adolescentes, como os digo, es cuestión de adaptar. Sí, sí. No sé, que el grupo de estudiantes son muy deportistas, vale, pues vamos a concentrarnos en un campo de fútbol enorme. Y a partir de ahí, algo que les motive, que les llame la atención. Obviamente, claro, los adolescentes, lo de las sirenas, los castillitos, pues no, lógicamente no. Le pones Fortnite, está. Cualquier videojuego que esté de moda en ese momento, claro. Y no sé, esto es lo que creo yo que se puede aportar del yoga al aula. Teniendo siempre en mente que no es una clase de yoga, no es una clase de física. Para eso ya tienen la clase de actividad de educación física, claro. Son pequeños puntos que podemos tomar nosotros para, en un momento determinado, utilizarlo en clase. No sé, ¿alguna pregunta, alguna idea más?
¿Alguien había utilizado algo similar, algo parecido? Yo sí, pero siempre con la idea que estaba utilizando Suggestopedia o que estaba haciendo Rule Governed Behavior Sí. con técnicas metodológicas, ¿no? Para Claro, sí, enseñar. en realidad no estamos inventando nada nuevo, ¿eh? Estamos haciendo variaciones, adaptando diferentes técnicas. Incluso recuerdo una vez que hice una de estas técnicas, ¿no? Para bajar la emotividad y para concentrarme en los 5 puntos de Krashen, y se quitaron los zapatos, se pusieron los pies con las patas para arriba en las sillas, y después que me vi todo aquello dije, ¿pero qué es esto? Y dices, no, si esto es lo que yo quería. Claro. Que sí que funcionó muy bien. Sí, y además es algo que sale de su rutina diaria, ¿no? No es algo que estén acostumbrados a hacer, por lo tanto ya ese cambio les hace mantener la atención mínimo 5 minutos. Es verdad, no, mucho más de 5, claro. es verdad, es cierto. Porque el día a día de vamos a estudiar Serie Star y vamos a estudiar por y para, y es como, vale. Sí. No es lo mismo el aprendizaje de un adulto que de un niño. Un adulto aprende porque quiere. Un niño, en cierta medida, es un poco obligación. Entonces, claro, si los motivamos un poquito, pues será un poco más. No sé. ¿Alguien más? Daniela, ¿qué te parece? Es muy interesante para mí porque no he tenido todavía una lección, clase o algo sobre enseñando. Bueno. Pero bueno, me ayudas mucho con español, con el idioma y también con los niños, creo. No sé, Matilde, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Serena, ayúdame. Sí, bueno, Matilde no sabe hablar español, es mi compañera de trabajo de educación física, entonces yo soy profesora de español y ella en la misma clase es profesora de educación física. Digo, mira Matilde, que tenemos un seminario pues sobre este tema, ¿no? Pues te encantaría seguirlo. Dice, sí, me encantaría, pero claro, tiene algunas dificultades de comprensión, por eso estaba con el móvil traduciéndole palabras para que entendiera todo, ¿no? Y ya estamos organizando una clase compartida, las dos. Perfecto, muy bien, claro. Claro, son adaptaciones, exacto, es eso. Cada uno lo va a llevar a su terreno como mejor le venga en ese momento, claro. Lucas, ¿algo que puedas aplicar? No te oímos, Lucas. A uno de los dos Lucas que hay conectados no le oímos. No se oye, no. Lucas Rubio es el mismo, Óscar, pero no se oye. Ya, por eso digo. Bueno, en cualquier caso, yo espero que os ayude todo esto, que alguna idea podáis sacar y ojalá algún día vengáis a Alicante y me contéis cómo la... Y nada, pues muchas gracias y eso, recordaros que os van a enviar los links, os lo dejarán todo, os enviarán un resumen, imagino que a la dirección de correo, no sé cómo lo harán, pero os enviarán algo donde podéis ver todo lo que hemos visto, los links que os he mostrado para que lo tengáis más fácil acceder. Paola y Juana se despiden por chat y dice Paola que ha sido muy útil e interesante. Gracias. Y yo te lo digo así, muchas gracias y de verdad muy interesante. Me alegro que os guste. Sí, Gracias. lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy También interesante. muchas gracias. He llegado tarde, así que espero poder verlo después grabado. Si no tengo mala información, imagino que lo pondrán en el canal de YouTube, ¿no, Óscar? Sí, se está grabando la sesión. Vale, perfecto. Pues entonces Gracias. lo podréis ver en otro momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias por participar. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.